este video voy a estar hablando de how to write a paragraph, ¿ok? Cómo escribir un párrafo. The structure, la estructura del párrafo, lo que necesita para hacer un párrafo, ¿verdad? Fuerte, a strong paragraph, and not an incomplete paragraph, ¿ok? Esta lección es tanto como para elemental, intermedia, superior, ¿verdad? Pero en superior ya estaremos viendo lo que son los ensayos y, ¿verdad? Eso lo estaremos hablando en otro video. Pero es importante, ¿verdad? Aprender cómo escribir un párrafo antes de escribir un ensayo. Okay, so how to write strong paragraphs. Primero que nada, ¿verdad? Deben saber ya escribir oraciones completas. Ok, ese tema, ¿verdad? Esa lección ya está grabada en caso de que tengan dudas cómo escribir una oración completa. Estaremos hablando también de lo que son los transition words. Esto también es muy importante en el ensayo, pero vamos a enfocarnos solamente en el párrafo. Okay, hay diferentes tipos de párrafos. Okay, yo voy a estar utilizando este website, pero realmente voy a ir con los temas que son importantes, ¿verdad? Las preguntas frecuentes y lo que son los ejemplos. Okay, so what is the structure of a paragraph? Primero que nada, depende, ¿verdad? De cómo, bueno, de qué tipo de párrafo es. Por eso voy a estar hablando de ellos luego. Pero en la mayoría, ¿verdad? Se comienza con un topic sentence. And what is a topic sentence? Pues un topic sentence es lo que resume, ¿verdad? Lo que se va a estar hablando en ese párrafo. The topic sentence summarizes your main idea of the paragraph. Okay. Then you need support sentences and conclusion sentences. ¿Qué son support sentences? Pues son las oraciones que ayudan, ¿verdad? A support, how do I say that? Que apoyan al argumento, ¿verdad? O a la idea del párrafo. Como dije, ¿verdad? Depende de qué tipo de párrafo sea, pero también vamos a tener el conclusion sentence, que sería un resumen de lo que se habló en el topic sentence. If you are going to wrap up the ideas of the topic sentence, basically summarize that sentence and finish, ¿verdad? Y van a terminar ese párrafo resumiendo, ¿verdad? La idea, the main idea, la idea central, not yet topic sentence. Okay, basically the same thing. So, como dice aquí, topic sentences, also known as paragraph leaders, introduce the main idea that the paragraph is about. Gente, los topic sentences siempre van a estar al inicio del párrafo, ya sea la primera oración o la segunda, siempre va a estar al inicio. Okay, no puede estar al final ni en el medio. Ya que al final, ¿verdad? Encontramos el conclusion sentence, la conclusión, ¿verdad? Y en el medio tenemos esas oraciones que apoyan el desarrollo y la idea del párrafo, ¿verdad? So, como dice aquí, development and support sentences act as the body of the paragraph. ¿Y qué es el body? Pues el body es el centro, ¿verdad? El contexto. So, lastly, the conclusion wraps up the idea, sometimes summarizing what's been presented or transitioning to the next paragraph. Ok. Básicamente, estamos hablando de cómo escribir un párrafo, ¿verdad? Tenemos la idea de que sería un párrafo de un tamaño aproximado de un largo aproximado de 3 a 5 oraciones. Y, ¿verdad? Si solamente es uno,
Entonces la conclusión solamente va a resumir la idea central, el topic sentence. Si vas a tener más de un párrafo, ¿okay? Pues la oración final, la conclusión, estaría ayudando a transitioning, a transicionar o a pasar al otro párrafo. Es decir, pues podrías usar un transition word de continuation, de continuación. Podrías utilizar un transition word de addition information, de añadir información adicional. Vamos a estar viendo esas palabras de transición luego. Ok, ya hablé de esto. Types of paragraphs. So we have expository, which is common in nonfiction and all types of essays. Expository paragraphs revolve around explaining and discussing a single point or idea. Persuasive. Just like expository paragraphs, persuasive paragraphs focus on discussing a single point. However, they support opinions instead of facts. Okay, el expository es el más común en lo que es nonfiction. Si usted no sabe lo que es nonfiction y fiction, les recomiendo que vean el video de Figurative Language and Literary Devices, ¿ok? Pero para no entrar en detalles, cuando hablamos de escribir sobre, ¿verdad?, textos, cosas reales, el expository es el que va a estar, ¿verdad?, presentando un tema, una idea, ¿verdad?, un punto, un argumento. Now, persuasive es el persuasivo. Este es el más difícil para los estudiantes porque tienen que presentar no solamente supporting points, o sea, no solamente tienen que presentar evidencia para apoyar su argumento, sino que también, como ya dije, ¿verdad?, tienen que tener un argumento, un análisis, ¿verdad?, de lo que se está hablando, de modo tal que convenzca, ¿verdad?, que persuade the other person. Y muchas veces persuadir no es fácil, ¿verdad? No todo el mundo tiene esa habilidad, ¿verdad? O esa, or that skill, esa destreza, pero es sencillo mientras usted tenga todos los puntos, o sea, su argumento, su topic sentence, su thesis statement, su evidencia, su support, everything organized. Hay mucho más allá, pero esto es un tema más para ensayo, ¿verdad? Porque aquí sería más que un párrafo o varios párrafos cortos y pues no requiere tanta destreza como un ensayo persuasivo. So narrative. When telling a story, a narrative paragraph explains an action or event. Each new sentence furthers or expands upon the action by providing new information. Que narrative es cuando, como dice ahí, cuentas una historia, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una historia personal. Lo más común sería una historia personal, pero, ¿verdad?, estos párrafos explican lo que es un evento, ¿verdad?, una experiencia, etc. Each new sentence furthers or expands. Cada oración, ¿verdad?, va proveyendo más información, más detalle. En estos párrafos, los detalles, los details, son muy importantes porque cuando usted está narrando, ¿verdad?, usted quiere que el lector visualice, ¿verdad?, de alguna forma, he or she visualizes what you're saying, ¿ok? Y esto tiene que ver también con lenguaje figurativo, the five senses. Descriptive, also common in storytelling. Descriptive paragraphs focus on describing a single topic,
such as a person or an environment. Each new sentence adds a new detail about the topic. Okay, esto se utiliza para storytelling, es como cuando cuentas una historia, ¿verdad? Son párrafos descriptivos, se enfocan en un solo tema, como sobre una persona o el environment, la atmósfera, el ambiente. Cada oración añade, ¿verdad? Details. Cada oración añade detalles, ¿verdad? Sobre ese tema. En el descriptive también es muy importante, ¿verdad? Los detalles, que seas descriptivo, que sepas, ¿verdad? No solamente explicar, pero tratar de que ese lector, ¿verdad? Vea y entienda lo que estás diciendo. Y a los estudiantes también se les hace difícil hacer esto, es decir, dar detalles, ¿verdad? Porque realmente es más fácil cuando es narrativo, ¿verdad? Pero a los estudiantes no sé si es, ¿verdad? Maybe laziness o simplemente no se les ocurre cómo escribirlo en inglés, pero siempre están, ¿verdad? Los sinónimos, los antónimos, cuando quieres utilizar, ¿verdad? Otras palabras distintas, no ser repetitivo. Siempre es bueno, ¿verdad? Hacer una lista o brainstorming, ¿verdad? Para poder recordar, ¿verdad? Esos eventos, tener esos detalles, que son muy importantes. Y hablando del brainstorming, que no lo había mencionado al principio, siempre pasa que te puedes quedar en blanco, ¿verdad? Y no sabes realmente de qué hablar. Esto pasa cuando no tienes un tema específico, pero incluso puede pasar cuando tienes un tema específico. Es bueno hacer un outline. Un outline es como una... Bueno, hay muchos tipos de outlines, ¿verdad? Pero el más común sería escribir el tema, ¿verdad? Escribir los subtemas, otros temas que se pueden sacar de ese tema, ¿verdad? Y poco a poco vas organizando tus ideas. Es muy importante. Si no tienes título para el párrafo o tema, ¿verdad? Que lo busques, ¿verdad? Que hagas esa búsqueda, esa investigación, que tengas, ¿verdad? Información, depende, ¿verdad? Si es un párrafo persuasivo, necesitas evidencia, necesitas data, necesitas data, necesitas fuentes confiables, ¿verdad? Al igual que el expository, si es hablar de un tema, necesitas información, ¿verdad? Ese proceso de búsqueda es muy importante. Es importante que utilices fuentes confiables. Todo esto yo lo voy a estar explicando en el video de ensayo, How to Write an Essay, porque es mucho más relevant, ¿verdad? Es más común que se le exija a los estudiantes ese tipo de fuentes confiables, etcétera. Pero, ¿verdad? Para resumir, recuerden, ¿verdad? Que cuando usted está escribiendo un párrafo, necesita oraciones completas, ¿verdad? Depende del tipo de párrafo. Usted necesita transition words. Vamos a ver esas palabras de las que estoy hablando. Okay. So, transition words son palabras que ayudan a conectar los párrafos, que ayudan a guiar al lector, más bien esa es la función principal, ¿verdad? Que ayudan a introducir un tema, a añadir información, a brindar ejemplos. Son palabras guías que necesitan estar, ¿verdad? En los párrafos, porque así el lector, ¿verdad? Tiene una idea de qué va a pasar después o de qué se va a hablar después, ¿verdad?
o si simplemente el párrafo terminó. Okay, so I'm going to read a few. Voy a leer algunas. In addition to, ¿verdad? Siempre se escribe así. Es para añadir información o puede ser añadir información del mismo tema. Furthermore, moreover, es lo mismo que however, sin embargo. First, second, third. Esto es para comparar, ¿verdad? As much as, but, unlike, on the contrary, on the other hand, despite, para causa, cause and conditional, due to, in the event of, because of, esto es para, ¿verdad? Consecuencia o causa y efecto. As a result, se usa para concluir. In conclusion, para describir y aportar ejemplos. For this reason, in fact, by all means, in other words, particularly, to clarify, overall, to summarize, es lo mismo, ¿verdad? Que para resumir, para concluir, to sum up, ¿verdad? No siempre se tiene que utilizar in conclusion, ¿verdad? O to conclude. Hay muchas palabras que ayudan, ¿verdad? A concluir ese párrafo. ¿Okay? Y hay otras más, pero les acabo de mencionar las más comunes, ¿verdad? Las que vendrían siendo más importantes. Okay? So that will be it. Thanks for watching this video. Hopefully now you can write a better strong paragraph. See you next time.